Thomas Roche fue sin duda uno de los fotógrafos más relevantes de la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos, no solo como artista, como creador de imágenes, sino también como inventor. Desde el punto de vista artístico, una de las cuestiones más destacadas es que Roche va a cubrir en sus campañas fotográficas más terreno que cualquiera de los otros fotógrafos que hoy en día son ampliamente reconocidos, como Watkins, Russell, O'Sullivan o Henry Jackson. Él va a recorrer el país de este a oeste, de norte a sur, de costa a costa, y además en muchas ocasiones, aunque capte escenarios que ya habían sido tipificados por otros autores, lo hace con un sentido mucho más expresivo, mucho más dramático, que hace destacar su obra frente a la de otros fotógrafos que trabajaban, por ejemplo, para campañas gubernamentales. El indudable valor artístico, histórico y documental de esta colección de albúminas originales, así de como las estereoscópicas que la acompañan, nos llevó a iniciar un proceso de investigación, con el que primero las dataríamos entre 1870 y 1876, localizaríamos sus ubicaciones así como la técnica con la que fueron realizadas. Los hilos de los que íbamos tirando nos llevaron en primer lugar a los hermanos Anthony, la empresa más importante editorial y fotográfica de Estados Unidos del momento, así como a su fotógrafo estrella, Thomas C. Roche. Roche va a trabajar siempre con dos cámaras, al menos con dos tipos de cámaras, una cámara para placas simples y una cámara para vistas estereoscópicas. Con la cámara estereoscópica pues podemos decir que él va a cubrir esa parte comercial, esa faceta comercial que le requiere la empresa, y en cambio cuando trabaja con la cámara de vistas simples, que es con la que realizaría estas 28 albúminas que se exponen aquí, pues no importa el tiempo, no importa la distancia, no importa el dinero, ni importa el trabajo que ello le lleve. Él siempre va a tratar de conseguir lo mejor, no solo el paisaje, o sea, la profundidad de campo, incluso las nubes, la atmósfera en los escenarios en los que fotografía. ¿Qué es lo que muestran estas 28 fotografías? Pues esencialmente el increíble desarrollo, el increíble progreso de un país con apenas 100 años de existencia a sus espaldas. El progreso encarnado en las grandes ciudades costeras como Nueva York, en una arquitectura monumental, pero que pese a ese carácter muchas veces gigantesco, casi mastodóntico, en apenas 10-20 años podía desaparecer, y de hecho desapareció, y ser sustituida por otro edificio y aún otro hasta llegar a nuestros días, de ese destino manifiesto de una nación que va a expandirse hacia el oeste, y lo hará gracias al ferrocarril, a la apertura de la primera línea transcontinental, y el ferrocarril y la fotografía van a permitir la conquista real y figurada de ese espacio, van a permitir que a los ciudadanos de la costa oeste les lleguen esas imágenes del lejano, del salvaje oeste. Y la coexistencia de ese progreso, de esa industrialización, de ese capitalismo brutal, si queremos, con los espacios naturales, porque en Estados Unidos no había ruinas, no había vestigios físicos de un pasado glorioso, no había ruinas romanas ni griegas. Los iconos que constituyen la identidad de la nación son los iconos naturales, son los montes, son los ríos, son los bosques, son espacios como Yosemite, como Yellowstone, que a la par que no se duda en arrasar las praderas estadounidenses con la vía del tren, van a ser protegidos, van a ser preservados. Y en resumen eso es cómo en apenas un siglo pues Estados Unidos se había situado a la cabeza del mundo occidental.